Parece increíble, pero seguimos con Jeremías. Ahí vamos, otra porción. Son los discursos y sermones de Jeremías. Lo de hoy se llama el efecto del juicio. Hay un efecto en cada juicio, por supuesto que lo hay. Y voy a empezar con una historia. De hecho, hoy voy a empezar con una historia y voy a terminar con una historia. Bueno, a mí me gustó mucho, entonces espero que a ti también. Ahí te va. Vuelo 5709 es un vuelo de American Airlines que conecta Nueva York con Los Ángeles. Cruza el país. Ni siquiera es prácticamente, no, literalmente cruza el país. El vuelo estaba lleno. A ver, ¿cuántos aquí ya han viajado con algún niño cerca? No es de tu familia, pero es un niño, ok. ¿Cuántos aquí han tenido la experiencia de que el niño que está cerca no se calla nunca y llora? ¿Cuántos aquí se hartaron de la situación? Bueno, lo que es peor es el niño que va detrás de ti golpeando tu asiento, ¿no? Ahí sí es grave. Pero bueno, la historia es esa. Vuelo 5709, American Airlines, Nueva York, Los Ángeles. Todos esperando el despegue. Y en ese momento, para aquellos que no saben, en cada vuelo, no importa qué avión sea, ni qué línea sea, ni qué aeropuerto sea, la fase crítica de todo vuelo es el despegue. Pastor, ¿no es? No, no es. Ya estás allá, ya. No es tampoco es el aterrizaje. O sea, la parte, no quiero hablar de eso, pero la parte crítica y peligrosa de todo vuelo es el despegue. ¿Sabe por qué? Porque las turbinas y motores están a todo lo que da. Si falla algo, no cae, regresa, no te preocupes. Yo tenía un instructor en la academia que decía: Coelho, ningún avión cae, alguien lo tira. Bueno, pero deja isso a un lado, todo está bien, muy seguro todo. Pues aquí en ese vuelo estaban todos esperando el momento, ¿no? El preámbulo, el avión taxiando por la pista y escuchas y bueno. Un momento de que algunos abren un libro como yo, otros piden agua porque están nerviosísimos, otros apretan la mano de la persona que está al lado y ni siquiera lo conoce, ¿no? A mí me ha pasado, pero bueno, no que yo apretara, alguien me apretó, pero bueno. Pues en ese vuelo en particular, hace algunos años, exactamente en ese momento, un niño de 5 años empieza a hacer berrinche. Esperó el momento, el chamaco. Las cámaras lo captan bien, sube bien, se sienta bien, alegre y contento. De pronto decide hacer un berrinche salvaje, violento, el avión taxiando para el despegue. No importaba lo que su madre avergonzada hiciera para tratar de calmarlo, el niño continuaba gritando furiosamente y pateando los asientos alrededor. No solo de adelante, el otro también, de acá. El niño se puso loco. Y no había explicación para qué. Claro que el vuelo no iba a ser cancelado por el niño, pero era muy incómodo, pero gritando a todo lo que daba. Mira, los niños tienen, y aquí está Silvia, me va a ayudar en eso también, los niños tienen el sistema auditivo muy sensible, ¿no? Y a veces cambio de altitud daña su oído. Entonces hay niños que gritan. Solución, 2 vasos. Se acabó. Una vez lo hice. Había un niño en un vuelo, y era un vuelo lejos, un vuelo internacional, y había un niño de ese lado que tan solo el avión empezó a ascender, empezó a gritar. A mi lado había el carrito de, ya saben, de refrescos y todo eso, todavía estaba trabado, senão se corría todo. Alguien lo dejó ahí, a mi lado, y entonces yo no tuve duda, el niño empezó a gritar, yo saqué mi cinturón, empujé el carrito, agarré los 2, esos plásticos desechables, ¿no? El avión subiendo, una azafata empezó a hablar: siéntense, ni modo, la mandé a volar, agarro, me paso en frente a la mamá y el papá, lo pongo en su oído, le agárrenlo, pongo aquí la mano. Entonces la mamá que estaba aquí con el niño, se acabó. Porque ecualiza la altitud del tímpano, del martillo. Se acabó el dolor. Bueno, la presión interna se acomoda, la presión externa,
Bueno, termodinámica aplicada, fluido de vuelo aplicado, se acabó. El martillo regresa a su normal, no hay ya ese síntoma del oído que duele. Aterrizaje igual. Bueno, pero aquí nadie lo hizo. No sabemos porque ni siquiera el avión había despegado, el niño ya estaba gritando. Salvajemente gritando, ¿no? Bueno, la mamá pidiendo que el niño se tranquilizara, la sobrecargo llegó también, y intentando agarrar al niño, nada, muy incómodo todo. De repente, de la parte de atrás del avión, se vio como un anciano con un uniforme de mayor de la Fuerza Aérea, camina por el pasillo, lentamente por el pasillo. Con la mano, detuvo a la mamá, la tranquilizó, y el mayor entonces se acerca educadamente al niño, se inclina en su oído y le dice algo. Y cuando le dijo eso, señaló su pecho, las medallas que tenía, los galardones que tenía. Al instante el niño se cayó, se calmó, se sentó, solito abrochó el cinturón, no fue necesario que nadie le ayudara, y se hizo silencio del avión. Todos los pasajeros aplaudieron al mayor. Todos aplaudieron. El mayor regresa a su lugar y un sobrecargo se acerca, le toca el brazo y le dice: mayor, ¿qué palabras mágicas usó usted con ese niño? ¿Cuáles palabras mágicas? El mayor, el anciano mayor, retirado, jubilado de la Fuerza Aérea, le dijo: le mostré al niño mis alas de piloto, mis estrellas de servicio, mis cintas de batalla, y le expliqué que todo eso me daba derecho de arrojar cualquier pasajero en cualquier vuelo, en pleno vuelo. Se regresó a su lugar. Eso fue verídico, ¿eh? El niño tranquilizó. Yo creo que el niño entendió la dimensión, ¿no?, de lo que estaba haciendo. La pregunta es esa: ¿por qué empiezo con esa historia? ¿Por qué el niño se tranquilizó? El niño sabía que estaba molestando a todos los pasajeros, pero no cambió por ellos. El niño sabía que era importante para su mamá, pero tampoco lo hizo por ella. ¿Por qué el niño cambió de comportamiento? Porque existía la amenaza de juicio. Por eso cambió. En el aire había una amenaza de castigo. Si no lo haces, juicio, castigo. De hecho, el libro de Jeremías, todo es un libro de juicio. Todo Jeremías es juicio. Punto 1 es este. El libro de Jeremías es un libro de juicio. No busques amor ahí, no busques coinonía y todo paz. No, Jeremías es un libro de juicio. ¿Por qué lo escribió de esa manera? Dios le dio así, pero había una razón. La nación de Judá había existido durante aproximadamente 300 años. Desde que nace Jeremías, 300 años. Los judíos que vivían ahí, pues habían caído en maldad. La maldad los desvió del camino de Dios. Y Jehová dijo: ya basta, ya son 300 años. Y levantó Jeremías con juicio. Esa gente se dedicaba a adorar ídolos, a la embriaguez, a la borrachera, ¿no?, a la impureza sexual, corrupción moral y maltrato a huérfanos y viudas. Así estaba Judá. Jehová dijo: se acabó. Si no hay cambio, habrá juicio. Y sucedió. Bueno, pero me estoy adelantando, regresemos aquí. Jehová estaba pero tan molesto que envió a Jeremías con un mensaje básico, repetido a lo largo y ancho de su libro, en cada página: arrepiéntanse o serán destruidos. Punto. ¿Se acuerda esa historia, no? Cuando entren a Canaán, maten a todos. Señor, todos, hombres, mujeres, niños, animales, maten a todos. Y uno lee ese pasaje y dice: wow,
Jehová é muito violento. Contesta-me isso. Quem te conhece melhor que tu a ti mesmo? Deus. Não? Porque te isso, porque me isso, porque nos isso. Estamos de acordo, sim ou não? Ele nos conhece. Ele sabia que essa raça era muito volúvel. Entrando a Canaã, se iam a contaminar com os cananitas. E lo hicieron. E aún assim, desde o dia em que Jehová deu a promessa a Abraham, hasta el día en que entraron a Canaán bajo el mando de Josué, transcurrieron 637 años. Le voy a repetir, 637 años. Y esa gente nunca se arrepintió. Esa es la gracia de Dios. Hasta con aquellos que no lo adoran. Tuvieron 637 años para arrepentirse. Quizás tú digas, pastor, pero no conocían a Jehová. Sí conocían. Tanto conheciam, eu vou dar 2 exemplos claros de por que conheciam. Éxodo. No Museu Britânico, no ala egípcia do museu, que já la cambiaram de lugar, era entrando à direita, terceiro piso, mas já não está aí, está mais ao fundo. Bueno, não é problema. La vas a encontrar se vas, porque é muito grande ela. Há uma estela cuneiforme. E na parte de abaixo, há 2 figuras, a estela é egípcia, por supuesto, há 2 figuras que caminham, sobre elas há algo como uma elipse, assim, na pedra, e baixo das figuras, como ondas assim. É Israel, na concepção dos egípcios, um povo que camina bajo algo, nube ou fogo, pero camina sobre o deserto. Então, é a história da salida. Isso não é todo. A prostituta de Jericó, ela conhecia, tanto assim que ela disse aos espias, sabemos quem é Jeová. Porque o Éxodo foi um espetáculo que durou 40 anos. De um lado, os egípcios de la terra de Gozém, um pouco mais allá, subiam a suas azoteias por 40 anos. Allá no deserto, allá adelante, veiam em la noite esse fogo sobre esse povo. Era um espetáculo. E do outro lado, de Jericó também se veia. Por isso, Rahab dizia, não, é que sabemos quem é Jeová. Significa que eles sabiam. Por isso, 637 anos desde a promessa a Abraham hasta que Josué comandou a entrada e não houve arrependimento. Aqui é um pouco mais adelante, por supuesto. Pero já eram 300 anos de borracheras, promiscuidade, corrupção moral e maltrato a viúvas e huérfanos. Deus estava muito molesto, então enviou a Jeremias com mensagem claro: arrependam-se ou serão destruídos. Juízo. Jeremias les avisou uma e outra vez, pero a gente se negou a escuchá-lo. Simplesmente lhe deram a espalda. Por isso, cada vez que tu predicas a palavra e te rechazam a ti, rechazam tanto o mensageiro quanto o mensaje com aquele que te enviou. O sea, é triplo rechazo. Cada vez, não sei se te ha passado, estás falando com uma pessoa e todo va bem, a prática é muito amena, basta que menciones a Jesucristo e cambia a coisa. Te dice, não, todo iba tão bem. Não. ¿Te ha passado assim? A mim sim. E em família. Não de aqui, lá de allá. Assim de sencillo. Todo cambia. E nada cambia a la vez. Você não quer ser cambiado. Com Jeremias foi assim. Não só lo ignoraram, sino dela a espada, se reíam de ele, se burlavam de ele e lo maltratavam. Por ser o mensageiro deste mensaje que nadie queria escuchar. Nadie. E então Jeremias les advierte outra vez. Vayan comigo a Jeremias 10, por favor. Jeremias capítulo 10.
Te vou ler 2 versículos nada mais, só 2. Jeremias 10, 18 diz assim: porque assim ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con onda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ahora ven el 22. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de ¿qué? ¿Sabe por qué el norte? Porque toda invasión era por el norte. Jehová advierte: yo voy a traer enemigos del norte, y tus ciudades serán cuevas de chacales nada más. Nadie quedará vivo. Pero a Judá no le importó. Seguían lo mismo. No les importó el mensaje. Por mucho que Jeremías les avisara, se negaban a escucharlo, se negaban a arrepentirse. Entonces vino destrucción. De hecho, el mensaje de Jeremías afectó en Judá a una sola persona. ¿Adivina quién? A Jeremías. La única persona que fue afectada por el mensaje fue el profeta. Porque nadie quería escuchar. Punto 2 de esa plática. Las advertencias de Jehová no tuvieron ningún efecto en nadie en Judá, a excepción de un hombre, Jeremías. Solo él fue afectado. Al final de este capítulo que habla de la ira de Dios por la maldad de los pecados de Judá, está la oración de Jeremías. Ahí va la oración de Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículos 23 y 24. Ponga mucha atención. Esa es la oración del profeta. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y lo que viene eso, miren eso: castígame, 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 oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me ¿qué? Aniquiles. Significa: Señor, castígame, pero sé justo en tu castigo. Porque lo que sigue al castigo es la eliminación. Si no entienden, serán aniquilados. Jeremías era, digamos así, en la historia, el chico bueno. Él era el bueno. Aunque los demás lo veían muy mal, pero él era el chico bueno. ¿Por qué entonces pediría Jeremías que Dios lo corrigiera así, con castigo, si no había hecho nada malo? Tienen que entender algo. Una cosa es la simpatía y otra cosa es la empatía. No hay profeta simpático. Son empáticos. En mi primer año de instituto bíblico, de seminario teológico, yo iba en primero y había un cuate que iba ya en tercero. Mauricio. Hoy es pastor. Le decíamos Mauro. Era muy arrebatado. Todos decían: es que Mauro tiene madera de profeta, pero hay que controlarlo. Y entonces, cuando entré al primer año, allá son 3 años, desde inicio me nombraron director de los alumnos, pero en los 3 años que estuve allá, por más que yo no quería, votación, propedêutico, a ver, votación para ese año, nadie votaba a Ângelo. Y la primera vez que votaron en mí, yo dije: no, yo agradezco. Yo dije: nada, eres tú. Y lo dijo el hermano Fuentes. El hermano Fuentes, director plenipotenciario del seminario teológico. Yo creo que todavía lo dirige desde el cielo donde está. Entró al salón de clase y dijo: alumnos, ¿ya tienen su candidato para el director del alumnado? Sí, ok, dígame una fuente, pero yo tengo el mío. Y en el pizarrón colocó así: Ângelo. Era todavía, ¿cómo se llama eso? Era un plumón, no era un plumón. Y así como lo anotó, lo tiró. Nunca entendí por qué lo tiró en el salón. Ese es mi candidato. ¿Tiene candidato? Dijeron: Ângelo, ya quedó. Y levanté mi mano: hermano Fuentes, yo agradezco, siéntate. Eres tú.
Quando Mauro predicava em nosso devocional, me colocavam a mim para dirigir, porque eu lo controlava. ¿Lo conociste, Jorge? ¿A Mauricio no? ¿Sí? ¿Lo conocieron? Mauro agarraba la Biblia, tiraba. Lo regañaba, entonces yo iba por su Biblia. La Biblia. Y un día, buen cuate. Un día llegué y me dijo, Ángelo, ayer oré por ti. Pero gracias. Y le dije, ¿por qué no ora todos los días? Solo un día. Ora todos los días, man. Y dije, no sé, pero oré por ti ayer. Y dije, Señor, yo quiero sentir lo que Ángelo siente. Fíjate la diferencia. Eu quero sentir o que Ángelo sente. Então, se me quedou mirando, le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, casi me desmayo. Me senté, hijo, ¿estás agotado? Eu dije, exactamente, estou agotado. Estou agotado. Isso é ser empático. Ser simpático é, eu sei onde te aprieta tu sapato. Isso é ser simpático. Ser empático é, me pongo tus sapatos, porque quero ver como te duele, não onde te duele. Como te duele. Isso é um profeta. Por isso, o mensaje, castígame. O profeta tome lugar de la nación. Tome lugar. Não lhe corresponde, pero tome lugar. Castígame. Aí te va. Já que estamos nisso, Moisés. Já sabe a história, não? Quitem seus atavios. Jeová dijo, quitem seus atavios. A palavra atavio aí dá a entender roupa. Não, o atavio é isto. A ver se eu posso quitar. Pude. Que minha esposa não me vê. Símbolo, sello, marca, atavio. Os judíos usam a argolla aqui colgada. Quando Jeová hizo pacto com eles, de ahí viene la idea de la novia, de las bodas del Cordero. Indica protección, porque el esposo siempre protege. El esposo ama, el esposo suple. Decía Pablo, que falé, cabeza. El que ama, suple y protege. No es el que grita, golpea y difama. Eso no es esposo. Atavío. Aqui. Quando no mundo judío, ahorita já não, pero quando todavía na rama ortodoxa sigue assim, se o esposo diz a esposa, te divorcio 3 vezes, se empieza o processo de divórcio. ¿Sabe qual é o habeas corpus, o salvoconducto de la esposa? El atavío. Te divorcio, não puedes. Mira. Isso bloqueia, isso impide a separação, a señal, o símbolo, a marca. ¿Vocês estão aqui todavía? Quando Jeová diz a Israel, quitem seus atavios, significa, já não há nada que me impida destruí-los. Imagina o que é isso. Quitem, símbolo do pacto que hice com vocês. Já não quero. Hasta esse momento, havia uma relação de proteção, mas depois de tanto pegar tantas tonterias que são no Éxodo, Jeová dijo, quitem sus atavios. E a gente lo hizo. Quitaram de ellos o símbolo que havia dessa relação. E a partir de aquele dia, Moisés entrou e dijo, se vas a matar a todos ellos, empieza por mim. Empieza por mim. Destrui-me a mim primeiro. Jeremias, castígame. Isaías, destrui-me. E assim a lista sigue. A partir daquele dia, Moisés caminhava 100 metros adelante de eles, já não ia com eles. Antes iam todos juntos, mas a partir desse momento, quitem seus atavios. Já não vou ir com vocês. Não, Senhor, o sea, que dirão de ti? Dijo Moisés, não?
¿Qué dirán de ti, tu reputación, tu nombre? Eres un Dios que saca, pero no entra. O sea, nos sacaste de Egipto y no eres capaz de meternos allá en Canaán. Solo Moisés pudo haber hablado algo así con Jehová. ¿Qué tipo de Dios eres tú? Tu reputación, tu nombre. ¿Qué dirá la historia? Que eres un Dios poderoso para sacar, pero no tienes poder para meter. ¡Wow! Ese era Moisés. Ok, enviaré un ángel que vaya con ustedes. No. ¿Sabe qué, Señor? Ahí muere. No. Si tú no vas con nosotros, no nos movemos de aquí. Conste, ¿eh? Te estoy avisando, Señor. Ese tipo de líder que Jehová quiere. No un líder que falta respeto, para un líder que piensa más allá. De hecho, si ves el Éxodo, desde el inicio Moisés sabía que no entraría. ¿Te acuerdas la historia? Nadie va a entrar. Solo Caleb, hijo de Jefone, y Josué. Solo dos. Y ahí estaba Moisés escuchando. Ele pensou, ni yo voy a entrar. Wow. Y aún así, fue líder por 40 años después. Hay líderes hoy en día que dicen, ok, le entro, pero para mí, ¿qué hay? ¿No? A ver, ¿qué hay para mí? Nada, no, pues no. Si no fuera el líder que fue, Moisés diría, ¿sabe qué, Señor? Yo no voy a entrar, yo no voy a disfrutar, voy a sufrir con esa gente y no voy a disfrutar. No, ¿sabe qué? Levanta a Josué de una vez, ya que él va a entrar. Ahorita le paso el bastón, se acabó. No lo hizo. A partir de ahí, 100 metros de separación, 100 metros de separación. De esa pared a la cabina son 30 metros. Haz cuentas. De aquí a allá son 30. Moisés caminaba solito adelante. ¿Sabe quién caminaba en el medio? Entre Moisés y el pueblo, Josué. Josué siempre quedaba a la mitad. Nadie le enseñó eso. Lo hacía de manera natural. Cuando Moisés se alejaba a orar, Josué se quedaba a la mitad, entre uno y otro, entre Moisés y la gente. Por eso era lógico quién asumiría el lugar. Él no pidió eso. Josué no dijo, lo voy a hacer para que me vean, tampoco. Ahora regresemos aquí. Dice Jeremías, castígame, Señor. ¿Por qué Jehová lo iba a hacer si el cuate era bueno? Bueno, la lección era esta. Soy parte del pueblo. Jeremías era el chico bueno, ¿por qué pediría algo así? Bueno, hay algo acerca de estar en la presencia de Dios que cambia todo. Que cambia todo. Es como, voy a dar esa comparación, es como comparar tu ropa recién lavada con la misma ropa pero nueva. La misma pero nueva. Vas a encontrar diferencias. Aunque esta esté muy bien lavada, con cloro, ácido, lo que tú quieras, pero comparas com a nueva, vas a encontrar que essa, que está bem lavada, muito bem lavada, está um pouco gris, porque essa nueva está completamente blanca. É a mesma comparação. Quando as pessoas se encontram cerca da justiça de Deus, começam a ver os tonos grises e sucios de sua própria santidade. Não somos tão limpos assim. Não estamos tão puros assim. Charles Spurgeon tinha uma frase que impressionante. Ele dijo, é uma figura de linguagem, claro. Spurgeon dijo uma vez em uma predicação, de que eu pensava que era santo, limpo e puro, hasta que caminhando por uma calle, a mi encontro vino Moisés com as tablas na mão. E aí entendi quão sucio sou todavia. E aí de Spurgeon, o príncipe dos predicadores. A presença de Deus se impacta. Sua justiça nos confronta. Quando um dos mais grandes profetas do Antigo Testamento, Isaías, viu a Jeová no templo, quedou registrado o que sentiu. Hablo de Isaías.
Vayam comigo a Isaías 6, por favor. Isaías 6, del versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voz diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Escuche eso. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de ¿qué? Quiciales, bisagra. El ferrito que está en el medio, que une la bisagra, dobradiça, Sérgio? Dobradiça no Brasil, dobradiça. Aqui é bisagra. Não sei que nome é mais feio, pero escolhe o que tu queres usar. Não importa, é isso que está aí. El ferrito que passa no meio chama quicial, el quicio. Por aí. Em sua visão, as portas do templo se estremeceram. Casi botan, los quiciales, las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, y ahí va, ay de mí. Aquí está la clave. Uno dijo, castígame, y el otro, ay de mí, que soy ¿qué? Imagínate, ¿te acuerdas de Pedro? Lo mismo. Bueno, eso hablaremos el domingo, pero en la serie de Pentecostés, pero que foi o que dijo Pedro quando foi chamado por Cristo? Aléjate de mim, porque sou pecador, Senhor. Foi o que dijo. Ai de mim, que sou morto, porque sendo homem imundo de lábios e habitando em meio de pueblo que tem lábios imundos, han visto mis ojos al Rei, Jehová de los ejércitos. Foi uma visão, né? Isaías dijo, mátame, no puedo con eso. Isaías vio la gloria de Dios, y lo primero que se le ocurre es que él mismo está sucio, impuro. Jeremías ve la justicia de Dios, uno ve la gloria, y Jeremías ve la justicia de Dios y tiene que declarar el juicio de Dios sobre Judá. Y de pronto se detiene y dice, vou parafrasear, diz, oye, espera-me tantito, se Deus vai castigar a Judá por seus pecados, quem vai passar a mim? Eu também sou de Judá, eu também estou aqui, eu não sou exatamente branco como a neve, Senhor, também é pecado, que passa se Jeová me juzga como está juzgando a los demás? Por isso castiga-me antes del juicio. Essa é a frase, corrígeme antes de matar-me. Essa é a frase. Todas uma questão de atitude. O ponto 3 é esse. Atitude. Todo é uma questão de atitude. Não é aptitude, é atitude. Sempre uso o exemplo que te vou dar, aí vai de novo. Todos conhecem a Pelé. Se não conhece a Pelé, e eres de graça e paz, por favor, arrepiéntate y conoce a Pelé, por favor. No, puede ser que no lo conozca. Edson Arantes do Nascimento. Está bien. En la misma línea de tiempo y jugando con Pelé, había otro llamado Garrincha. ¿Ok? Todos los entendidos dicen que Garrincha jugaba 10 veces más que Pelé. Y sí lo creo. Ves las imágenes que quedaron de como jogava esse muchacho. Não havia como, hablando de futebol, não havia como detê-lo. Aun quando lo pateavam, aun quando lo tumbavam, se levantava, agarrava o balão e hacía o que queria com quem seja. Garrincha era disléxico. Garrincha não entendia muitas coisas. Garrincha não memorizava nenhum nome de nenhuma equipe. Quando jogava contra a Rússia, o técnico dizia, Garrincha, tu jogas no Botafogo de Rio de Janeiro. Contra quem vai jogar Botafogo em 2 semanas? Olaria, uma equipe do subúrbio de Rio de Janeiro.
que tenía el uniforme idéntico a Rusia. Así se ubicaba. Entonces va a jugar contra un equipo que se viste como él lo haría. Exacto. Y Garrincha entraba y metía 4 goles en Rusia. O sea, la cosa no era tan complicada así. ¿Por qué terminó como terminó? Garrincha murió de cirrosis hepática. Murió borracho. Era mejor que Pelé, mejor que Maradona, mejor que quien sea. No había comparación. No había comparación. Así te lo digo. No había comparación. Cuando Garrincha tocaba el balón, mi mamá se levantaba y iba por café. Y ella decía, va a ser gol. Den el balón a ese muchacho y era gol. ¿Por qué terminó tan mal? Garrincha tenía la aptitud, pero no la actitud de un campeón. Se dejó llevar. Pelé no era tan hábil quanto Garrincha, pero tenía la actitud de un campeón. Y por eso su vida fue mucho más longeva. ¿Sí quedó claro? Ves a personas que muy buenos oradores en la tele y dicen, wow, si ese se convierte será un gran predicador. No es cierto. Tiene la aptitud de la oratoria, pero no la actitud de la predicación. Porque predicación es más corazón que otra cosa. Es más conexión que otra cosa. Es esto. Enorme diferencia. Por eso, no es cuestión de aptitud, es actitud lo que cuenta. Lucas 18. Jesús cuenta una parábola acerca de 2 hombres que entraron al templo a orar. Uno era un fariseo, símbolo de santidad en la sociedad, y el otro era un publicano, un recaudador de impuestos, odiado por toda la nación. Un individuo que era considerado la escoria y la basura de la sociedad, porque cobraba impuestos de judíos para pagar a los romanos. Lucas 18. Ahora sí voy a pedir que alguien me lea del 10 al 14, por favor. Lucas capítulo 18, del versículo 10 al 14. ¿Qué dice ahí? Te voy a repetir la última frase. Porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Y el que se humilla, ¿será qué? Por lo tanto, iglesia, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, el camino para allá es para allá. Tienes que bajar para que Dios te suba. Tienes que humillarte ante Dios para que Él te exalte. Cualquiera que se exalta a sí mismo será humillado. Jesús completó la parábola diciendo que el recaudador de impuestos se fue a su casa en paz, justificado ante Dios, pero el fariseo no. El fariseo no era la actitud correcta. Lo que eso nos dice es que a Dios no le impresionan las personas que piensan que son santas, puras y capaces. De hecho, Deus não busca perfeitos. Cristo não busca a perfeitos. Ele busca pessoas perfectibles, não a perfeitos. De lo contrário, não hubiera chamado a esses 12 que tinha. Hubiera escolhido melhor. As pessoas que pensam que são perfeitas, limpias e puras, sempre juzgan a las demás, nunca a ellas mismas. Hagamos a dinámica del dedo. ¿Sabe cuál es, no? Señálame.
Vamos? Já sabem, señálame. A ver, Cláudia, señálame. Celina, todos, señálame. Já sabem aonde vou, não? Um dedo me señala. E quantos te señalam a ti? 3. A dinâmica é essa. Se señalas a alguém, cuidado. Señalas com um dedo, pero outros 3 te señalam a ti. Cristo lo dijo de outra maneira, não? Te enojas con la paja en el ojo del otro, pues quita la viga que hay en el tuyo. La viga que hay en tu ojo. La pregunta es, ¿quieres que todos cambien? ¿Alguna vez has pensado que quien tienes que cambiar eres tú, no los demás? Y duele. Todos pensamos que todos tienen que cambiar. No, yo no, yo estoy bien. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde está tu actitud? Un filósofo alemán dijo una vez, muchas veces cambiamos de trabajo, de amigos, de relaciones, en lugar de nosotros cambiarnos a nosotros mismos. El cambio empieza aquí, adentro. Último punto desse sermão de Jeremias. Cristianismo involucra 2 palavras: autocrítica e autoexame. Vai de novo. El cristiano tem que passar por autocrítica e autoexame. 1 Coríntios 11, versículo 28 e 29. ¿Me lo pode ler, por favor, alguém? Portanto, pruébese cada uno a sí mismo, una su verdad y beba la cabola. Como el que come y bebe dignamente, si examina el cuerpo del Señor, mismo come y bebe para sí. Ok, que outra pessoa me lê 1 Coríntios 11, 31. E outra pessoa, 2 Coríntios 13, versículo 5, que diz: a menos que estejam reprovados, necessitamos autocrítica e autoexame todos os dias. Seamos sinceros. Recordem a Davi. Davi é um homem conforme o coração de quem? De Deus. Não foi perfeito? Claro que não foi perfeito. Mas Davi sempre estava orando para que Deus examinara sua vida. Salmo 26, versículo 12, versículo 13. Me lo podem ler, por favor? Salmo 26. Que diz? Dígame, oh Jehová, y prueba, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ama tu verdad. Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz? É isto, guia-me, Senhor, examina-me, prueba-me. Esse é o tipo de mentalidade que nós, como cristianos, necessitamos desarrollar. Se queremos que algo cambie, que ele cambie empiece por nós. Se não cambiamos, nada vai cambiar. Quando escutamos um sermão, devemos ter cuidado de não pensar assim como por que meu amigo não está aqui? Era para ele. Somos muito dados a isso. E nós? Sempre é para os demais? Nunca nada é para nós? Ojalá meu amigo estivesse aqui. Ojalá meu amigo estivesse aqui. Essas pedradas são para ele, para ela. Sério? E para ti, para mim, não. Em cambio, deveríamos perguntar-nos: em que tenho que pensar depois de hoje? Que necessito cambiar em minha vida? Quem me ensina esse mensagem? Nesse caso, de Jeremias. Só quando examinamos nossas vidas e reconhecemos nossas debilidades e falhas, é quando nossas vidas têm alguma possibilidade de ser usadas por Deus. Só assim. Hasta que permitamos que isso suceda,
el mundo que nos rodea siempre estará viendo las fallas que hemos enterrado convenientemente bajo el tapete de la excusa. Esbarré la basura bajo el tapete, que não passou nada. Não, se passou. Sempre é uma excusa. Eu nunca tenho a culpa. Em psicologia se conhece como síndrome de Adão. Adão, que hiciste? Não, nada. A mulher que tu me disse, Senhor. Fácil, não? Uma sola carne. Lo que a esposa sufre, el esposo sufre. Adão e Eva deixaram de ser uma sola carne rapidíssimo. Com quê? Com o pecado. Não, eu não. A mulher que tu me diste. ¿Sabe que é isso, não? A culpa é tuya, Jeová, porque me la diste. Uau! A culpa é tuya. Hija, que hiciste, não? A serpiente, a bolita girando. A serpiente, e a serpiente mirou hacia atrás, não? Pues não havia nadie, sou eu. Sí. É fácil passar a bolita. Muito fácil. Eu nunca tenho a culpa. Queremos que todos cambiem, menos nós. Conhecem a história, se conhece, já contado em Graça e Paz algumas vezes. Uma família vai de mudança a outra cidade, chega a onde compraram uma casa, e havia um anciano na entrada da cidade. Aí passava todo dia sentado aí, vendo a carretera. Era sua diversão. Então, uma família chegou, entrou na cidade, o papá detuvo o carro. Buenos dias, oye, somos a família fulano, nos cambiamos para cá. Ah, não, que padre, bem-vindos. Uma pergunta, nós somos cristianos. ¿Há igrejas cristianas nessa cidade? Sim, várias. Ah, que bueno. Como são? O anciano disse, dime como eres. Não, sou muito amável com todos, me gusta ajudar, muito amoroso, me gusta abraçar. Assim sou. Perfeito, Senhor. Aqui nesse pueblito, todas as igrejas são assim como você. Bem-vindo. Entraram. Passou uma semana, chegou outra família, de outro lugar. Mesma pergunta. Oye, anciano, e nesse pueblito, porque somos cristianos, te aviso, somos cristianos. Aqui nesse pueblito há igrejas, um montão. Como são? O anciano perguntou, dime como eres. Bueno, eu sou muito regañón, cabeção. O sea, não me gusta estar com a gente. Eu evito estar. Mas eu vou à igreja e me sento atrás, não quero que me vejam, nem nada. Não quero nada com nada. Mas sou cristiano. E digo ao ancianito, bem-vindo. Aqui, todas as igrejas são como você, bem-vindo. ¿Sabe a mensagem qual é, não? Eres tu, não é a igreja. Sea donde vayas, te llevas a ti mesmo contigo. O cambio empieza adentro, não afuera. E queremos que todos cambiem, menos nós. Donde vayas, tu te llevas a ti mesmo contigo. Melhor é que cambiar. Melhor cambiemos. Termino com a história. Há um livro chamado Corações de Hierro e Pés de Barro. Consíguenlo. Corações de Hierro e Pés de Barro. O autor é um pastor, Gary Irving. Conta a história de um evangelista. Entre tantas histórias que conta aí, está esta, de um evangelista muito reconhecido em Grã-Bretanha, especificamente em um lugar chamado Shetland. Quizá digas, pastor, nunca escuché, é uma isla, que pertence a Grã-Bretanha, cerca de Escócia, norte. E ele era de aí, mas sua fama como evangelista e predicador foi toda a Europa lo conhecia. Mas ele era de Shetland, essa isla, que é um paraíso por allá. Muito bem, muito usado por Deus, muito padre. Desgraciadamente, está falando dos anos 60, Desgraciadamente, esse homem de Deus começou a perder seu interesse por el mundo espiritual, por la vida de sanidade, a vida santa, já sabem. E caiu em pecado. Se for do outro lado. Alguns de seus pecados se cometeram em secreto, pero al final,
todo o que isso foi de conhecimento público e caiu em desgraça. Al princípio, todo o que o predicador podia pensar era que havia sido arruinado, sua vida se acabou. Por fim se deu conta de lo tonto que havia sido e regressou a Deus, pero não foi tão fácil assim. De hecho, nunca logrou seu nível anterior de espiritualidade. Nunca, já faleceu por supuesto, pero nunca chegou a onde estava antes. Diz a palavra: alguém que conhece a luz e se aleja de ella, muito dificilmente regressa a ella. E quando regressa, não regressa igual. Miren isso. Havia pastores ancianos em Shetland e em Escócia. Esse pastor, porque era muito jovem, lo buscaram, lo queriam ajudar. Le ofereceram pacto. Nós te vamos a discipular. Te vamos a discipular 5 anos. Se aguentas, pode ser que haja solução. E de imediato dijo, ok, 5, 10, 15, o tempo que vocês digam. Isso sujetou a eles. 5 anos, todos os dias, de discipulado e restauração. Para cada pessoa que ele havia ofendido, ele buscou a pessoa em persona e pediu perdão de todo o coração. Claro que muitos não aceitaram, outros o golpearam. Bueno. Depois de 5 anos de espera e discipulado e correção, sentiu outra vez essas ganas de predicar. Regressou ao Senhor, mas já nunca como havia estado antes. Já não era assim. Tinha medo de que seu pecado passado fosse sacado outra vez à luz. Mas depois de estar seguro de que estava nas mãos de Deus, voltou a predicar. Já não em lugares enormes, na zona rural, mas predicava e se sentia bem. E o mensagem era bonito. Sempre, em cada sermão, ele começava com algo que havia hecho, pecado que havia cometido. Na zona rural. Uma noite, mega culto em Edimburgo. Já falamos de, são palavras maiores. Lo habían conocido 10 anos antes, como el gran predicador. E agora era predicador. Pero lo aceptaram nesse lugar, para predicar mensaje. Depois de haber consultado com os pastores que lo disciplinaram 5 anos, e cada um dijo, não, ele está bem. A sociedade quedou atrás. Bueno, essa igreja, que deram voto de confiança, lo aceptaram para predicar sermão. Uma noite, estava em Aberdeen, barrio de Estocolmo, de Edimburgo, perdão. Se preparava para subir, alguém se acercou e lhe entregou uma carta anônima, sellada. Justo antes de subir a plataforma, abre sobre e lê a carta. Descrevia uma vergonzosa série de acontecimentos em los que ele havia estado involucrado, seus pecados. Se lhe revolveu o estômago a lerlo. E a carta terminava com isso: se tienes el descaro de predicar aqui esta noite, me pondré de pé e te vou exponer. Tomou a carta, se hincou, orou. Minutos depois, estava no púlpito. Começou sua mensagem leyendo a carta, toda a carta, de princípio a fim. Luego dijo: quero deixar claro que essa carta é certa. Eu cometi tudo isso. Me avergüenzo de lo que he leído. Me avergüenzo de lo que he hecho. Me paro aqui nesta noite
não como alguém que é perfeito, sino como alguém que foi perdonado. E predicou. Depois daquela noite, seu ministério deu um volco. Claro, nunca volvió a ser el mismo otra vez, pero había secuelas de la gloria y gracia de Dios en cada uno de sus sermones después de eso. Hasta que un día, un anciano se acercó y dijo: hijo, cada predicación que empiezas tú hablando de tu pasado, ya déjalo. Ya entendimos. Glorifica a Cristo, siga adelante. Y murió poco tiempo después de eso. Deus usou essa carta para edificar su ministerio de arrepentimiento verdadeiro y restauración completa. Por supuesto, alguien que conoce la luz y se aleja de ella, cuando regresa ya no es igual. Es imposible. Imposible. Desgraciadamente, hay batallas que Satanás gana. Servos e servas que conhecemos em uma situação e hoje, por el pecado, pero Satanás quizá gane uma outra batalha, pero a guerra la ganhou Jesucristo. Se põe de pé nesta noite, por favor. Arrependimento verdadeiro, entrega verdadeira, limpeza de coração profunda. Só Ele é capaz de hacerlo. Judá rechazó el mensaje, el mensajero y Jehová que lo había enviado. La lección es esa. Cuando Dios dice algo, por favor pongan atención. No lo rechacen. Si hay algo que cambiar, hay que cambiar. Primero viene el castigo. Después del juicio, tú decides cuál quieres. Jeremías fue muy listo. Castígame, Señor, que yo entienda tu corrección para que no venga tu juicio. Cerren sus ojos en esta noche, por favor. Cerren sus ojos. Señor Jesús, es duro, muy duro. Pero hace 3.900 años un hombre dijo: prefiero tu castigo que tu juicio. Corrígeme. Não quero passar por tu juízo, Senhor. É duro. Não é escolher el que menos daño hace, não, simplesmente é correção. Tu conoces nossos corações nessa noite aqui, Senhor. Conoces o que hemos hecho e por que lo hemos hecho. Conoces a profundidade cada pensamento que hayamos tenido e pensamentos que tendremos. Tu conoces. Nunca te voy a decir castíganos, no, Señor, pero corrígenos. Dirige nuestro camino hacia tu trono de gloria y de gracia. Es necesario, Señor. No podemos llegar a un destino tomando el camino equivocado. Nunca llegaremos allá. Nuestro destino es el cielo. Hay un solo camino y eres tú, Jesús. Cualquier cosa fuera de ti sería não chegar ao céu, seria não dar en el blanco. E nessa noite, corrígenos, Padre, como solo tú é capaz de hacer, e sempre lo haces amorosamente. En tus palabras, Cristo, qual é o Padre que por amar tanto a su Hijo não lo corrige? É exatamente isso. Corrígenos. El camino se corrige corrigindo aquele que camina por ele. Corrígenos, por favor. Que não venga tu juízo. Não queremos hacerlo. Por lo tanto, nesta noite, Senhor, em pleno, em tu igreja, te pido correção se é necessário, para que evitemos tu juízo. Aí sim seria pior. Mostra-nos o caminho, Senhor. Porque se efectivamente há um efeito em cada juízo. Te damos as graças esta noite, Espírito Santo de Deus, que aprendamos e que caminemos, porque a vida é maravilhosa contigo. A vida é bela contigo, Senhor. Lo hemos visto, lo hemos sentido, la hemos vivido. Graças. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus Cristo nessa noite, por favor.